Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, sé bienvenido a este tiempo de la palabra. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra del Señor nos dice que tengamos los ojos puestos en Jesús, y no solamente como Señor y Salvador, sino también como aquel que es el ejemplo de Dios para que nosotros podamos seguir aquí en la vida, aquí como personas. Dice la palabra del Señor, habla acerca de dos cosas que nos van a ayudar en los tiempos difíciles, en los tiempos cuando el sufrimiento viene a nuestra casa o a nuestra vida. Sabemos que las personas ejemplares, como el Señor Jesucristo, saben qué hacer o supieron qué hacer en los tiempos de sufrimiento. Es necesario, pues, que nosotros podamos darnos cuenta qué tenemos que hacer cuando el sufrimiento llega. Recuerda, el sufrimiento es parte de la vida, pero también el gozo y la alegría. Hay dos cosas que nos van a ayudar en los tiempos de sufrimiento. La primera es la fe. Dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros tenemos fe en alguien que es superior a nosotros, pero también que ese alguien tiene buena voluntad para nosotros, nuestra vida va a ser reconfortada en diferentes maneras, porque no solamente es una intención, sino también acciones que toma Dios para nuestras vidas, para demostrarnos que verdaderamente sus caminos y sus intenciones para con nosotros son buenas y son de bendición. Pero también no solo eso, sino que tengamos gozo, ¿sí? Gozo cuando viene el tiempo de sufrimiento. ¿Y cómo vamos a tener gozo en tiempo de sufrimiento? Debido a algo, debido a que pongamos nuestra vista, nuestra mirada, nuestra esperanza en Jesús. Porque si ponemos nuestra esperanza en Él, vamos a darnos cuenta que al final estas situaciones de sufrimiento van a ser para bendición. Tal vez una enseñanza, tal vez una corrección, tal vez una exhortación. No lo sabemos, lo sabremos cuando lo vivamos. Pero si nosotros tomamos en cuenta que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable para nosotros, podemos estar gozosos de que un día el tiempo de sufrimiento terminará y de que un día, después del sufrimiento, vendrá una bendición del Señor. Aparte de esto, dice la palabra del Señor que cuando Jesús le tocó sufrir, y sufrir la cruz, no cualquier cosa, dice que Él menospreció el oprobio, es decir, menospreció la deshonra y la vergüenza pública. Muchas veces nosotros, por vergüenza pública, no hacemos, no decimos o dejamos de hacer las cosas. Dice la palabra que Jesús menospreció, es decir, le quitó importancia a la vergüenza pública, porque ciertamente cuando tú estás sufriendo, lo que menos importa son las apariencias públicas, las apariencias externas, y lo que más importa es lo que está haciendo Dios en nuestro interior, es decir, lo que Dios está haciendo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y a eso le debemos de dar más importancia. Menospreciemos el oprobio, la vergüenza pública, quitémosle, restémosle importancia, que lo público, cuando se trata de Dios, no es tan importante, porque Dios es un Dios personal. En el versículo 3 dice que consideremos el ejemplo de Jesús. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si ya estás cansado, si ya el tiempo de sufrimiento se ha ido alargando, es necesario que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, que tomemos en cuenta su ejemplo y recuerda que Él no soltó la cruz, llegó y cumplió con aquello que le había pedido el Padre. Así es que pongamos nuestros ojos en Jesús. Si tú sientes que ya no puedes, acuérdate de Dios, acuérdate de su voluntad y también acuérdate y anímate. Considera a Jesús
y no quites tus ojos de Jesús. Y cuando esto pase en nuestras vidas, el Espíritu Santo te llenará, el Espíritu Santo te ayudará. Es tiempo, pues, de seguir a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también como ejemplo de vida para esta vida que estamos viviendo. Oremos. Padre, te damos las gracias por ese ejemplo que nos has dejado en la vida de Jesús. Gracias porque podemos ver lo que realmente importa y cómo nosotros podemos manejar las situaciones cuando las vivimos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude a no perder el control, el dominio propio cuando el sufrimiento llega, sino al contrario, poner en tus manos todas y cada una de las situaciones que nos acontecen, que causan sufrimiento a nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, y bendigo tu iglesia y a todos los hermanos que escuchan este mensaje. Dios, ayúdanos a realmente que tu ejemplo sea un ejemplo a seguir en nuestras vidas y que nosotros lo sigamos, querramos seguir tus caminos, tus pisadas, el camino que es Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.